¿A qué le tememos realmente? ¿A la muerte o al olvido? A ese último suspiro que se pierde en la inmensidad, como un eco. Nos aterra la cercanía a ese abismo definitivo en el que nos disolvemos en la nada, pero antes de eso hay una sombra persistente que nos persigue a través del murmullo constante de las miradas de los demás. ¿A qué le tenemos miedo realmente? ¿Al frío abrazo de la muerte o a la invisible prisión del olvido? Nos aterra dejar de respirar, sí, que el pulso cese, que la luz se apague, pero hay una angustia más sutil, un miedo que carcome los huesos del alma, y es desvanecernos sin haber bailado nuestra propia canción en este fugaz escenario de la existencia. Nos inquieta abandonar este viaje sin haber descifrado al menos un pedacito del poema de vivir, y aún más nos paraliza la idea de partir sin haber sido realmente nosotros, sin haber sido realmente vistos, amados en nuestra esencia y comprendidos en nuestra verdad. En la encrucijada de ese temor a la nada existe otro fantasma igual de aterrador y de paralizante, y es el miedo al que dirán. Un ejército de voces imaginarias que dictan nuestros pasos y que juzgan nuestras alas antes de que siquiera intentásemos volar. Por un lado, la flor de la vida se va extinguiendo, se va marchitando y desapareciendo, y por el otro los juicios ajenos levantan unas paredes alrededor de nuestro ser, como si en lo profundo de nuestro inconsciente creyéramos que la aprobación de los demás nos va a dar una bocanada más de aire, nos va a dar un salvavidas ilusorio contra ese naufragio del olvido. Nos sumergimos entonces en una quimera, en la existencia de una vida sin una mordaza de la vergüenza, sin el dedo que nos acusa, que nos señala, donde cada faceta de quienes somos es celebrada con aplausos y medallas y victorias. Pero esta fantasía revela una verdad muy profunda, y es que entre ambos abismos se toca la misma fibra sensible en nuestro interior y nos conecta con la fragilidad de nuestra estadía y con el anhelo desesperado de dejar una estela, aunque sea breve, en la memoria del universo. El miedo al que dirán es en su esencia una sombra del miedo a la muerte, una muerte simbólica, la de ser ignorados como un eco perdido, olvidados como una hoja seca en el viento, tan irrelevantes como la nota desafinada en una sinfonía de la existencia. Ernest Becker nos señaló una paradoja fundamental, y es que nosotros anhelamos ser especiales, casi que inmortales, pero esa finitud nos golpea, el tiempo nos golpea, el espejo nos golpea. Y para Becker el miedo a la muerte nos impulsa a buscar maneras de permanecer, al menos simbólicamente, de ser recordados, validados, un árbol, un libro. El miedo al que dirán es una estrategia inconsciente para asegurar que nuestra existencia tuvo peso necesario y no se desvanezca en el olvido. Soren Kierkegaard, con una visión ultra penetrante, ha hablado sobre la angustia existencial, y es el temor de pasar por la vida sin ser auténticamente nosotros mismos. Para Kierkegaard, la peor muerte no es la física, sino la espiritual, y es vivir una vida de conformismo por miedo al juicio ajeno. La verdadera vida comenzará cuando nos atrevamos a ser realmente quienes somos, más allá del que dirán. Friedrich Nietzsche dijo que ningún precio es demasiado alto por tener el privilegio de ser uno mismo. Tener esa lucha constante contra la tribu, contra la masa, contra la imposición de sus normas que nos persigue y nos devora. Para él, conformarse es una muerte espiritual, es renunciar a nuestra única voluntad, y el miedo al que dirán puede matarnos antes que la muerte física, silenciando todo nuestro potencial. Carl Jung nos ofreció la imagen de la persona, la máscara que usamos y la sombra que ocultamos por miedo al rechazo. Para Jung, el miedo al que dirán protege esa máscara, pero nos aleja de integrarnos con nuestra sombra, negando y luchando con otras formas de nuestro ser que luchan por sobrevivir también. ¿A qué le tememos más entonces? ¿A la quietud final de la muerte o al vacío de no haber vivido una vida con autenticidad? ¿A desvanecernos como arena entre los dedos o jamás haber revelado el paisaje único que somos? Quizás la verdadera tragedia no sea el último aliento, sino haber transitado esa existencia sin el coraje de ser realmente quienes somos, sin haber amado con la intensidad del alma,
sin haber creado con la fuerza del espíritu, sin haber arriesgado la piel por temor a un juicio tan efímero como el susurro del viento. Cada amanecer que elegimos vivir con autenticidad, cada pequeño acto de valentía para ser nosotros mismos, es una victoria silenciosa contra esa muerte silenciosa, contra esa muerte simbólica, contra esa muerte del espíritu. Que cada palabra que pronunciemos, que cada camino que transitemos, sea un acto de vida plena en sí mismo. Que no vivamos para complacer las sombras del que dirán, sino para ser recordados por la honestidad de nuestro ser, con la frente en alto, cuando la mirada se vuelva hacia atrás. El ángel de la muerte va a llegar, eso es inevitable, pero el olvido de uno mismo, esa es una sombra que podemos elegir no proyectar.